verificado que efectivamente consume los 16 medicamentos para diferentes enfermedades que se consignan en los certificados médicos. Y como le dijimos al juez, no podemos decir cuál es el estado de gravedad de cada una de ellas a la fecha, porque Hoy Alejandro Toledo, se ha sabido que Alejandro Toledo va a permanecer en Barbadillo. El Poder Judicial ha desestimado su pedido de cumplir condena en su domicilio. Nosotros estamos en contacto precisamente con su abogado, el doctor el doctor Su, Roberto Su. Bienvenido, doctor Su, a Exitosa. Karina, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí, doctor Su. ¿Cuál es su primera reacción? Porque hay una disposición del Congreso de la República, la cual ustedes pretendían acogerse, pero el día de hoy el juez Concepción Carguancho ha dicho que no pueden acogerse. Sí, mira, evidentemente se trata de la interpretación que el juez ha dado al artículo 22 del Código Penal, modificado por el Congreso de la República con una ley promulgada en diciembre del año pasado. El juez considera que el señor Toledo no es condenado. El juez considera que el señor Toledo no es condenado y por lo tanto no le asiste peticionar la aplicación de esta ley. Y nosotros consideramos que ese es un error. Es una interpretación inconstitucional del juez, porque si el señor Toledo no es condenado, entonces, ¿cuál es la situación jurídica? ¿Por qué está en el penal? El Código Penal no establece categorías de condenado, no dice condenado con sentencia de primera instancia, condenado con sentencia de segunda instancia, condenado con sentencia firme. Lo que dice la norma es, el que está cumpliendo condena no puede estar más allá de 80 años en la cárcel. Eso dice la norma. Y el juez dice, no es condenado. Y esa interpretación es el núcleo de la decisión y contra eso nosotros vamos a plantear nuestro recurso de apelación. ¿El recurso de apelación se plantea solamente a nivel del Poder Judicial o ustedes tienen otros caminos constitucionales para plantear otro tipo de medidas? No, es un recurso de apelación contra el auto emitido por el juez. Evidentemente se trata de una cuestión casi de puro derecho, es la interpretación del artículo 22 del Código Penal, es la interpretación del artículo 488 del Código Procesal Penal, porque el juez en otro pasaje de su fundamentación dijo que él no podía ver casos de condenados que no tienen sentencia firme, porque solamente él puede ver de casos que tengan sentencia firme. Y esa es otra errónea interpretación que el juez ha dado a esta norma procesal. Y estas son las dos grandes razones por las cuales vamos a recurrir a efectos de que la Sala Superior de Apelaciones reexamine esta interpretación errónea desde el punto de vista de la defensa y que revoque esta decisión y conceda el beneficio que establece la norma. El expresidente Alejandro Toledo el día de hoy habló de una serie de enfermedades. Esa serie de enfermedades y condiciones que él expuso están determinadas con el respectivo informe médico. Sí, hemos presentado 6 informes de médicos legistas quienes lo han revisado al señor Toledo en el penal y han revisado la historia clínica que tiene en el penal desde que ingresó, que han revisado la medicación que toman, lo han entrevistado y han verificado que efectivamente consume los 16 medicamentos para diferentes enfermedades que se consignan en los certificados médicos. Y como le dijimos al juez, no podemos decir cuál es el estado de gravedad de cada una de ellas a la fecha, porque no se le ha hecho una evaluación médica. Recordemos que contra el INPE presentamos un habeas corpus porque el INPE se negó a que el señor Toledo sea trasladado a una clínica. Este habeas corpus fue declarado fundado por el Tribunal Constitucional en mayo del año 2024. Hasta el día de hoy no se ejecuta esa orden del tribunal. El INPE se ha negado sistemáticamente y hemos tenido que ir con un recurso de apelación por salto ante el Tribunal Constitucional para que ordene que se cumpla con dar respuesta al señor Toledo y en todo caso que le expliquen ¿por qué una persona no puede ser atendida en una clínica cuando hay un pedido y hay una comorbilidad muy delicada, el caso de Toledo? De acuerdo. ¿Por qué él no puede utilizar las instalaciones de un hospital público? ¿Cuál es la contraindicación
que ustedes arguyen? ¿Por qué el hospital público no es una instalación donde él podría recibir la atención debida? Las atenciones en los hospitales públicos tienen varios problemas. Primero, es de acuerdo a las citas que le puedan programar, y como él necesita varias especialidades, nunca le dan en forma simultánea, sino le dan, por ejemplo, mañana lo ve cardiología, dentro de 15 días lo ve gastroenterología, y así sucesivamente. En el lapso de 2 o 3 meses recién logra tener varias atenciones. Por otro lado, le ordenan exámenes y no tienen equipos con capacidad resolutiva porque están malogrados o porque no los tienen. Entonces no se pueden realizar los exámenes y tienen que estar buscando en otros hospitales para derivarlo, y todo esto demanda tiempo. En el lapso de 2 años que está privado de su libertad en ese penal, no se le ha podido hacer un examen integral porque en muchos casos no tienen equipos. Y esa es la gran dificultad. Entonces él pide ir a una clínica para que lo evalúen, no para quedarse a vivir. Pero el INPE no quiso. Eso motivó el habeas corpus, que finalmente fue declarado fundado por el Tribunal Constitucional, pero como le expliqué, no se ejecuta hasta el día de hoy. Ujú. ¿Y usted le dijo o partió de él acogerse a esta ley que fue promulgada el 11 de diciembre para que los mayores de 80 años o los que habían cumplido 80 años puedan pasar la sentencia con arresto domiciliario, porque él cumplió años apenas 3 meses después? Sí, él cumplió el 28 de marzo del año 2025 los 80 años. Según la nueva ley modificada en diciembre del 24, le corresponde que se determine si va a un arresto domiciliario o a una detención domiciliaria. Nosotros estimamos que debería ser una detención domiciliaria, toda vez que tiene un procedimiento en trámite. Hay un recurso de apelación que va a ser visto en segunda instancia, y ahí se determinará si declaran fundado o infundado, si anulan la sentencia, si ordenan nuevo juicio. Eso lo va a ver, pero en este pedido concreto era por un tema humanitario y porque hay una reforma en la norma. Estas reformas beneficiarias, en este caso, no para reducir la pena, sino para el lugar donde debe de cumplir la pena, en este caso su domicilio, se ha incorporado, y la Constitución permite una aplicación retroactiva de la ley cuando favorece al interno, Claro. cuando favorece al reo. Sin embargo, lamentablemente, el criterio del juez es que el señor Toledo no es condenado. Y nosotros nos preguntamos qué cosa es entonces. Si no fuera condenado, no tendría un régimen de visitas en el INPE, ni estaría en el INPE, porque en el INPE tienen a sentenciados o a prisión preventiva. No existe una tercera categoría que el día de hoy ha inventado prácticamente el juez Concepción Carguancho. Alejandro Toledo le pidió que acogerse a esta nueva ley, ¿o usted le sugirió? Cuando se publica la norma el 11 de diciembre del año 2024, yo como abogado defensor le puse en conocimiento de la norma, le expliqué los alcances de la norma, y él me dijo: ¿tú crees que la apelación se va a resolver antes que yo cumpla 80 años? Y le dije: la sala superior se toma sus tiempos, presidente. Puede demorar 4, 5, 6 meses en que se inicie la vista de la causa. Nosotros hemos apelado en noviembre del año 2024 y recién han notificado hace 2 semanas que ya está en trámite para la vista de la causa. No hay fecha todavía. Entonces, cuando llegó el mes de marzo, me dijo: ¿cuánto crees que va a demorar en que se vea este caso en segunda instancia? Y no le puedo dar tiempo. Le dije: presidente, puede ser 3, 4, 5 meses, no lo sé. Bueno, Entonces usted me dijo: le puso en me siento... conocimiento esta figura. Correcto. Y él le pidió que usted la tomara en cuenta y que interpusiera los documentos para que él pudiera salir efectivamente, del penal. Y lo conversamos, y me dijo: Roberto, presente el documento porque me siento mal y ojalá que esto pueda ser atendido para hacerme ver de paso en la clínica y ver cuál es la gravedad de mis males. Ese fue su pedido y así se hizo el pedido. Creo que el 30 de marzo presentamos la petición. Doctor, pero esta petición es para que un juzgado, un juez determine, tome la determinación al juicio del juez si es que un sentenciado sale o no. ¿Es verdad? No. Lo que pasa es que cuando a él lo condenan, esta ley no estaba vigente. Esta ley se introduce
A él lo condenan el 31 de octubre del año 24 y esta ley sale publicado el 11 de Claro, diciembre pero del esta año ley no 2024. ordena que todos salgan, sino que a No, criterio esta del ley lo que juez. dice es, esta ley lo que dice es, las personas mayores de 80 años que están cumpliendo condena la deben de cumplir con arresto domiciliario o con detención como comparecencia, con comparecencia restringida. Eso establece la norma. Entonces, la norma se aplica solamente para los que cumplen o mayores de 80 años. Por eso que al señor Jorge Peñaranda Castañeda lo acaban de condenar el 28 de abril y Así le han es, y aplicado se ha una pena de ido a su 35 casa. años Se ha ido a su en casa. su casa, pero incluso la han suspendido la ejecución de la pena, lo que quiere decir que el señor Peñaranda puede salir a la calle, caminar, Yo porque se lo no está vigente. preguntaba porque yo he estado hoy día con Heidi Juárez hace un ratito, hace 20 minutos. Ella ha estado en la Comisión de Justicia y nos ha comentado, nos ha explicado largamente esta ley y nos ha dicho que dirime el juez. No, esa es una interpretación en todo caso de esa persona, pero no es lo que dice la Una ley. congresista, La ley ¿no? es imperativa, la ley es imperativa, el texto de la ley es imperativo, no lo deja. Lo que el juez puede determinar es si va con una comparecencia con restricciones o va a su domicilio. Tiene que escoger entre esas dos opciones. Por ejemplo, si condenan a un funcionario público a una pena efectiva de 3 años por un peculado simple, el juez puede determinar que vaya con una comparecencia porque de repente has tenido un buen comportamiento procesal, pero no puede el juez en este caso decirle ni te vas a tu casa ni te De vas con acuerdo, comparecencia, sino hemos te quedas en la cárcel. entendido que para ustedes lo que ha determinado el juez Carguancho es que él no está condenado y ustedes dicen si está condenado porque está allí, pero el juez Carguancho ha dicho no tiene condena firme, por eso todavía no puedo determinarlo. Nosotros Claro, vamos pero a estar pendientes de lo que sucede. Dígame, por favor, las últimas palabras. Sí, cómo no. Lo que pasa es que esa distinción de condena firme, condena de primera instancia, No existe en la ley, establece me la dice. ley. Y los jueces no pueden establecer categorías y diferencias donde la ley no ha establecido. Muy bien, ha quedado claro. Muchísimas gracias, doctor Su, por estar aquí en Exitosa. No, qué ocurrencia. Gracias a usted, Karina. Muchas gracias, muy buenas noches. Ya saben ustedes qué es lo que ha pasado con Alejandro Toledo y también que él ha sido el que pidió que que esta ley fuera interpuesta en su caso. Son